Hola, sí se me escucha tal vez. Se te escucha claro, sí. Ya se está uniendo Gaby Vinuesa también. Ya. Media. Hola, 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 Pami, ¿qué tal? bien, ¿cómo Perdón que estás? mi cámara está un poco. Ya. Bien, ahora sí. Mm, bueno, les voy a explicar un poco de lo que va el proyecto. Em, es sobre, bueno, descubrimos que había este problema, que había una desinformación en madres, sobre todo en madres primerizas, entonces queríamos saber cómo sus experiencias ya siendo madres, que, o sea, nos ayuden y nos den como recomendaciones para, o sea, ver primeramente en qué más vieron desinformación y también recomendaciones para nuestra forma de abordar el problema, que queremos hacer una página web que informe sobre estas cosas que no se saben. Entonces, más o menos para eso es el focus. Y bueno, para comenzar, me gustaría saber eh, qué información fue, o sea, qué información tuvieron durante su embarazo, o sea, si sintieron que fue necesaria, o sea, útil, sí, necesitaban más o más información o cómo fue. A ver, Pame, yo primero quisiera entender un poco el objetivo de lo que va a ser su web. ¿Qué nomás de? Porque el mundo de la maternidad es súper amplio. Bueno, sí, nos estábamos Entonces, enfocando principalmente en signos de alerta, lactancia y posparto. ya estamos hablando únicamente del periodo entonces prenatal y el parto justamente. Sí, justamente, y también esta parte de que son los mitos que tienen las mujeres durante el embarazo, cosas que pueden llegar a pensar que, porque ya es como conocimiento popular, pero muchas veces no es correcto o ya es ese miedo integrado que queremos desmentir muchas cosas así. Y en especial sobre el embarazo, el posparto y la lactancia, dar información sobre esta parte. Ya, chévere. ¿Quieren empezar con algún tema o simplemente decimos los mitos que uno cree que... Claro, podemos empezar con los mitos que ustedes, por ejemplo, creyeron durante su embarazo y que ya luego tuvieron que desmentir. Mitos que tenía durante el embarazo. Que era lindo. No, mentira. Sí, me gustó. Ese es un mito, no mentira. No, sí es lindo. O sea, yo no Es que creía, depende. Es que el sí. embarazo, claro, algunas mujeres como que pueden decir, pero eso es mucho experiencia también personal. Muchas Ujú. pueden decir, es la mejor etapa de tu vida, te sientes súper consentida, te miman, está, que sí, bueno, sí, en parte sí te miman y todo, pero los cambios que tienes, en cambio, te pueden afectar mucho. A mí, por ejemplo, personalmente, me afectó mucho la subida de peso. O sea, yo iba viendo cómo la ropa ya no me quedaba, pero en un punto no me quedaba ni mi ropa ni la maternal. Entonces era como que una frustración que, como en la adolescencia, que no te queda ni la ropa de niños ni la ropa de adolescentes. Entonces es como que y yo sentía mucho eso. O sea, como que un rechazo, yo la maternidad, a ver, el embarazo en sí, yo a pesar de que tuve un buen embarazo sin ningún problema médico ni complicaciones, yo sí me sentí muy frustrada con eso. Entonces yo no puedo decir yo disfruté el embarazo, qué bestia, qué linda etapa, me la repetiría. No, no es algo que yo disfruté. Y muchas personas decían que era la mejor etapa porque te sientes más bonita, se te ve más linda, estás, o sea, te decían, oí yo muchas cosas y yo me sentía culpable porque decía, ¿cómo no puedo estar disfrutando de esto? O sea, si yo sé que este cambio físico es por un lindo propósito, una bendición en mi vida y me sentía culpable por sentirme mal de verme mal.
de Ujú. verme diferente. Esa es mi experiencia. Claro, como dice Gaby, es súper personal. O sea, yo en cambio disfrutaba mucho la época del embarazo, me gustaba mucho. A pesar de que en mi primer hijo no tuve un embarazo tan, eh, que sea tan normal, digámoslo así, tuve que tener reposo, tuve que tener varios cuidados por él, lo disfruté muchísimo. Me encanta esa etapa del embarazo y para mí, como tú decías, Pamela, que quienes me informaban, o sea, como primer plano era mi ginecólogo para mí, o sea, él era el que yo confiaba en él y toda la recomendación que él me daba. Segundo, en mi primer embarazo, mi mamá, o sea, sí le escuchaba mucho a mi mamá. Y algo que aprendí ya después de los embarazos es que no debes de escuchar las experiencias de otros, o perdón, más bien puedes escuchar, pero no debes dejarte llevar por las experiencias de otros o por consejos que le funcionaron a otras personas, porque cada cuerpo es diferente y cada mamá reacciona de diferente manera. Hay personas que les pega muy fuerte el embarazo, con unos malestares que en verdad les inhabilita. Entonces, sí, es como muy personal. Y o sea, sobre todo esto que dijiste de que había cosas que después aprendiste, en cuanto a lactancia, por ejemplo, ¿hay algo que hiciste diferente a tu primer embarazo? Sí, yo creo que en mi caso, por ejemplo, con mi primer hijo, yo estuve demasiado tensa. Entonces, como que vine cargando esa tensión de que tuve un embarazo un poco más complicado. Y la verdad es que con mi primer hijo, el acompañamiento pediátrico que tuve no fue el mejor en el nacimiento. Entonces, realmente se frustró mi lactancia porque me puse tensa, me dejé llevar por lo que la pediatra decía, que el niño no lacta, que es un niño que no succiona bien, cuando realmente es un proceso de conexión madre-hijo y tú lo único que tienes que saber es cómo debes introducir el pezón para no lastimarte y entender que el niño va a comer a libre, o sea, va a comer lo que él necesite, no estresarte que son 15 de este lado y 15 del otro, sino que es un proceso que va agarrando como un ciclo para cada uno de los niños. Entonces, yo, ¿qué hiciera diferente? Disfrutar más desde el primer inicio. Con mi segunda hija lo hice así y realmente tuve una lactancia exitosa hasta el año, hasta que ella cumplió un año y fue algo natural. O sea, en el proceso sí hubo las típicas lastimadas, lo que suele molestar, pero tú vas aprendiendo y ya la niña se conecta contigo. Entonces, yo sí dejaría de hacer tantas cosas, tantas prácticas y no simplemente buscar esa conexión con tu hijo. Mm. A ver, en mi caso, en cambio, yo tuve un embarazo gemelar, tengo gemelas, entonces era primero, bueno, la tensión de tener dos y físicamente yo no sentí nunca que producía leche, o sea, a pesar de que mi pediatra me incluso fue una persona a la casa a enseñarme, a darme el seguimiento y cómo debía hacerlo, y todo muy cuidadosa y con cariño, y mi pediatra también, mi suegra es pediatra, entonces también tenía el acompañamiento de ella, y nunca sentí la presión, siempre me decían más bien con mucho cariño y cautela, y yo no sentía que estaba estresada, o sea, yo decía, bueno, esto ya va a empezar, ya se va a dar naturalmente, siempre como que lo intentaba y siempre les daba también fórmula porque sabía que tal vez no se iban a complementar, por lo que eran las dos, que no se iban a llegar a alimentar solo con la leche materna. Sin embargo, nunca llegué a sentir que yo producía leche. Y al mes y medio mis hijas tuvieron displasia de cadera. Entonces tuvieron que ponerles arnés y esas guaguas lloraban, pero terriblemente. Y ahí yo me descontrolé y yo también dejé de dormir, pasaba súper estresada, entonces como que seguramente eso también ayudó a que yo no tenga leche. Y sí, yo creo que ahí se manejó mucho los nervios, no sé si la preocupación, la tensión y ya. Entonces ahí fue como que yo corté este tema de la lactancia porque no, sentía que no funcionaba nada de lo que hacía. Ujú. Y, por ejemplo, tal vez en su, em, ¿tuvieron alguna complicación tal vez? Y si fue así, ¿tuvieron como la información adecuada en sus embarazos? Yo, como te comentaba, con mi primer hijo tuve amenaza de aborto hasta el mes 5.
Entonces, siento que no faltó información porque previo a esto yo ya había perdido un bebé, entonces ya el doctor supo más o menos cuál era mi condición cuando yo me embarazo, tiende mi sangre a tornarse un poco espesa. Entonces el doctor ya supo el tratamiento y siento yo que recibí sobre todo, más que información, porque en mi caso creo que era tan novata en esa época que la información creo que me hubiese causado más daño si no obtuve el acompañamiento necesario. O sea, creo que el ginecólogo supo darme el acompañamiento necesario para que yo esté tranquila, sepa que todo iba a salir bien. Sí, así que yo sí. Y en el segundo ya todo fluyó perfecto. Ya. Y como hice, yo no tuve complicaciones tampoco. Sí pasé en un reposo relativo por mi embarazo que era gemelar, entonces desde los 5 meses dejé de trabajar y no es que pasaba en reposo absoluto, pero sí me cuidaba más, o sea, no hacía mayor actividad. Y sí tuve el acompañamiento, claro, de mi ginecóloga. Tampoco es que me informaba mucho, yo tampoco fui una mamá que estaba ahí como que investigando y queriendo saberlo todo, sino que más bien era como que natural, sabía lo estrictamente necesario, no quería saber mucho más allá. Y mi ginecóloga igual, o sea, mes a mes como que me iba diciendo cómo iban las cosas, qué tal iba, cómo iba pasando. En mi caso, esperábamos llegar a las 37 semanas al menos de gestación y lo único que se hacía era como que preparar eso. Entonces les maduraron los pulmones a mis hijas, que me inyectaban ahí unas cosas y, y eso, o sea, pero siempre tuve, como dice Isa, el acompañamiento, más que toda la información, era como que la información básica y necesaria, creo yo, pero, pero fue el acompañamiento y no tuve mayores complicaciones. Y llegué a las 37 semanas y media. Y Ya. tal vez hay algo que no sabían durante el embarazo o algo que les haya tomado por sorpresa, porque justamente estábamos hablando con otras madres y nos decían que no sabían, por ejemplo, que se les podía caer un diente y por la falta del calcio a una se le cayó el diente o que se les caía el cabello, ese tipo de cosas que les tomaron por sorpresa, algo que no se esperaban. En mi caso no tuve nada diferente que yo pueda decir, ay, me tomó por sorpresa esto en el embarazo. O sea, tú esperas, sí, como en mi caso, los típicos, lo que todo el mundo te cuenta, que vas a tener náuseas, que entonces sí hubo de inicio, pero gracias, por suerte no fue nada complicado, nada, todo normal. Sí, a mí tampoco me pasó nada raro, la verdad. No, no me acuerdo que, no, nada, todo súper tranquilo. Y tal vez, ¿qué creen que es algo que las madres primerizas deberían saber o conocer antes de la maternidad? Yo creo que la maternidad es un constante aprendizaje. O sea, creo que no hay un libro específico, no hay una receta perfecta, porque como les decía en inicio, cada persona es un mundo diferente y cada cuerpo reacciona diferente a los cambios. Sí creo, y en mi caso sí me ayudaba bastante leer. Había en mi época, no había tanta app como hay ahora, pero sí había un libro que era ¿Qué esperar mientras estoy esperando? Entonces sí, yo leía porque se te iba diciendo etapa por etapa qué puede pasar, cómo va a crecer tu bebé e informarte justamente en qué tamaño está, qué va a pasar durante ese tiempo, cómo tú puedes acompañar también su crecimiento. A mí sí me ayudó, pero creo que sí hay que también, la mejor receta es hacerle caso a tu sentimiento de mamá, porque tú más que nadie sabes qué necesita tu hijo. Ujú. Sí, yo también creo que una de las cosas que una tiene que estar clara es que el instinto de madre es lo que debe primar, a pesar antes decía Isa, por ejemplo, que muchas personas te pueden dar consejos y te hablan a través de su experiencia, pero una tiene que hacer el proceso con base en la experiencia de una y según lo que una crea, así te critiquen, así te digan lo que te digan. Finalmente tú te equivocas. Si te equivocas y si no te equivocas en buena hora o te funcionó a ti, tal vez lo que te funciona a ti no le funciona a la de al lado, o sea, eso es súper indiferente y eso pasa en cualquier aspecto de nuestras vidas. Algo que yo creo que sí se debe saber antes de ser madre es que no se tiene que romantizar esto de la maternidad, porque la maternidad no es fácil, no es sencilla.
con uno, con dos, no sé, con medio, no sé. Es complicado. Entonces, tienes responsabilidades, el hecho de saber que una persona depende de ti, que hay personas que dependen de ti. eh, Tienes que saber que eso viene ya para siempre, no solo es el hecho de que ya los primeros meses, los primeros años, sino que ya es algo que nunca más te deja. Entonces, como dicen ahora nuestra, o sea, por ejemplo, mi mami sabe decir, o sea, es algo que, claro, uno dice ya se casan y se fueron y ya se acabó. No, mentira, las preocupaciones se aumentan porque ya llegaron los yernos, las nueras, los nietos, entonces son más preocupaciones. Entonces, creo que eso uno sí tiene que estar bien claro en que es una responsabilidad y ya es un compromiso que adquieres y que no va a desaparecer nunca. Entonces, si estás dispuesta a lidiar también con esa responsabilidad, porque a veces sí decimos todo es tan lindo, los niños, todo, pero de repente no duermes 5 noches seguidas, estás cansada, entonces se puede tornar difícil. Que definitivamente el amor, en cambio, y todo lo que tú sientes por tus hijos vale todo, pero hay momentos en los que sí te frustras un montón. Entonces, sí es estar clara que no todo es color de rosa. Ujú. Y bueno, por ejemplo, si ustedes hubiesen tenido en esa época una, o sea, algo como apps y así, ¿creen que sería algo confiable como para ver información sobre la maternidad o sobre el embarazo? Como me había mencionado Isabel, ella había leído como el libro de qué esperar cuando estás esperando. O sea, ¿había más de ese tipo de medios? O, bueno, obviamente había más de ese tipo de medios, pero si hubiese habido como una página web así, ¿ustedes lo habrían visto algo como algo confiable? Yo creo que como todo, como toda investigación que uno hace, tiene que saber fuentes confiables, ¿no es cierto? Entonces no puedes confiar en la primera app o en la primera página web que se te cruza porque muchas veces no están sustentadas o no están alineadas a lo que te está pasando. Un error que creo que cometemos como seres humanos, no solo en la maternidad, sino en general, es ir a un navegador y buscar, me duele la cabeza y tengo náuseas, ¿qué será? Puedes encontrar hasta que es una simple migraña, hasta que es un cáncer en el cerebro, un tumor en el cerebro. Entonces, creo que sí hay que saber el objetivo de lo que buscas y una fuente fiable. O sea, hay veces que puede ser que por ahí tú leíste en internet que para las náuseas te ayuda consumir jengibre en la mañana y más bien a ti el jengibre te estimula y te da contracciones. Entonces siempre hay que asesorarse con un médico. Es diferente que si tú dices, sabes que para las náuseas leí que tomar hielo es apropiado. Ya, el agua fría no te va a causar ningún daño. Creo que uno sí tiene que no solo informarse correctamente, sino también saber lo que puede producir algunos remedios que incluso suelen ser naturales, entre comillas, pero en el estado de embarazo te puede causar otra sensación, otra o contraindicación. Entonces creo que sí es importante, si es una app, que sea una app obviamente que tú ves que los autores son fiables, que viene de la parte científica, médica. Si es un libro, igual ver un libro que tenga un respaldo, igual que cuando haces una tarea, ¿no es cierto? O sea, siempre sí, creo que el peor error es buscar cualquier cosa que nos sale en Pinterest o en Google, porque no todo está enfocado a tu necesidad. Y en ese momento en el que tú estás con una vida a cargo, creo que sí es responsable dejarte guiar por tu médico, que el que te conoce, sabe cómo reacciona tu cuerpo, está acompañando el embarazo. Es diferente que si tú ves la evolución del niño, cómo va creciendo. Si cualquiera te va a servir, porque dices, mira, ahorita está el tamaño de una fresa, de un frijol, es diferente. Pero ya el rato que tú quieres consumir algo o buscar una medicina o algo que te merme algún malestar, creo que sí es conveniente respaldarse con la parte médica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Isa y dependerá mucho de la persona también. O sea, yo, por ejemplo, no soy mucho de apps, yo personalmente, como les digo, yo preferí no informarme mucho porque tenía miedo. Yo con mi carrera de educación, yo sabía todos los síndromes y todas las cosas que podían haber en los niños
Entonces eso ya era suficiente como para pasar un poco asustada. Entonces dije, yo prefiero no investigar y no conocer mucho. Entonces yo creo que también depende de las personas, pero sí, definitivamente el saber que son fuentes confiables y que no cualquier cosa que veo me dicen ya es, definitivamente tiene que ser cierto. Y yo creo que sí, el respaldarse en en nuestro doctor o nuestra doctora de cabecera es lo básico. O sea, creo que eso es lo que, la confianza que se le tiene que tener. Mm, listo. Y tal vez, ¿qué puntos creen que deberíamos, que son los más importantes que ustedes piensan que deberíamos tocar en nuestra página web? Sí, por lo que justo lo que comentábamos es que, claro, obviamente que toda la información que usemos esté respaldada, pero también, por ejemplo, otras madres nos dieron de sugerencia también incluir el rol del papá, porque también es algo que quisieran saber de esta dinámica familiar. Entonces, ¿a ustedes qué otros puntos igual les parecen algo importante que quisieran haber sabido cuando fueron madres primerizas y tal, que tal vez las madres primerizas de ahora necesitan saber o que puedan ser incluidos dentro de esto? Verás, yo personalmente creo que tienes que ser, un recurso como estos tiene que ser muy inclusivo. ¿Por qué? Porque si tú pones en algún punto el rol del papá y yo soy madre soltera, me vas a causar una frustración para mí, sí, porque quizás no tengo quien cumpla ese rol, sino más bien enfocarse en la conexión madre e hijo, que dentro de esa conexión hay hogares que sí cuentan con el respaldo de un padre chévere, pero esa conexión se va dando de acuerdo al hogar o a la pareja como se está formando. ¿No es cierto? Creo que es difícil porque hay factores de trabajo, de vivienda, que a veces los papás no viven juntos. Hay mil y un formas de ser padres, ¿me entiendes? No podemos poner un rol estereotipado de un padre presente cuando no siempre hay, ¿no es cierto? Entonces creo que con eso hay que tener más bien, yo me enfocaría justamente en esta conexión, en hacer una comunidad, un blog, porque ahora en redes sociales hay muchísimos comentarios de gente que ayuda en hacer una clasificación porque a ver, ya hay muchísimo material y creo que es súper importante no descubrir el agua tibia. Ya fue creado, entonces material, apps para mamá hay un montón. Entonces, más bien, ¿cuál va a ser su factor diferenciador? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren dar? Quizás una comunidad segura de madres donde puedan comentar y compartirse cosas, quizás un blog, porque ya te digo, si tú vas y buscas, incluso hay muy buena información académica en páginas web y todo, ya existe. Entonces, yo más bien les invitaría a ver qué es lo que hace diferente. Sí, es una comunidad de madres en Ecuador. O sea, ¿qué es lo diferente de lo que ustedes van a brindar? Mm, mm, Sí, ahí también comparto con Isa. Claro, información van a tener cantidad de información. O sea, ahora sabemos que estamos plagados de información y es difícil entre tanta información poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. A mí tal vez algo que me pasó ya cuando di a luz fue que me sentía sola. Yo me dediqué a mis hijas, yo dejé de trabajar y yo me dedicaba a mis hijas 100% y los primeros meses estuve acompañada, como que los 4 primeros meses incluso viví con mis suegros, mi mami estaba ahí siempre ayudándome y todo. Y de repente ya me fui sola a la casa y no tenía con quién conversar. Y muchas de mis amigas tal vez o conocidas no estaban en en mi mismo momento y no me entendían y yo tal vez eso me enojaba, me sentía triste. Entonces, tal vez como dice Isa, a ver qué quieren crear esta comunidad. Tal vez es esta información, tal vez sí, como que lo básico, tal vez de cuáles son los puntos claves, pero crear, sí, tal vez recursos que te sirvan ya en el día a día, como que como quisieras estimular a los hijos o no sé, recomendaciones de lugares de estimulación o dónde se pueden reunir o este es un lugar para poder compartir. A mí me hizo mucha falta el tener esta red de apoyo, de sentir que era parte de algo y que no estaba como una extraña, que muchas personas me decían, ¿cómo?
Tú te alejaste de todo el mundo cuando fuiste mamá. Sí, bueno, fui mamá de dos niñas también y estaba ofuscada y no tenía el tiempo tal vez para hacer, o tal vez no vinieron como yo necesitaba. Entonces, eh, esa puede ser, también ese enfoque podría ser. Mm, Ok, bueno, muchas gracias por ayudarnos y haber venido a este focus, a esta entrevista. Muchas gracias. Un gusto, chicas, que tengan mucho éxito en su proyecto. Chao. De nada, chicas. Muchas Chao, muchas gracias. gracias. De nada, chao. Cuídense. Adiós. Great. Sí, we did it. Eh,